Bueno, sí, la suerte de hacer temporada es que, mira, te dejas la ropa así para que se ventile un poco y después pues ya lo montas el día siguiente. Mm. Sí, sí. Oye, ¿y hay gente de la India que ha visto el Sí, espectáculo? sí, sí, de hecho, bueno, nuestro asesor de movimiento es de la India y la historia que explicamos es su vida, su experiencia al llegar aquí y, bueno, todas las aventuras que ha tenido al llegar aquí, pero repartida entre tres. Sí, sí que hay partes de ficción y partes que no son verdad, nos lo hemos inventado para dar un poco más de dramatismo, pero sí que la historia pues la base, Verdadera, ¿no? sí, sí, es la historia de este chico, de Palpinder Nijar. Sí, sí. Además él es bailarín de Bhangra, que es un baile específico de la India, y nos ha hecho algunas coreografías y algunas... Qué guay, Bueno, ¿no? sí, asesor de movimiento y tal, sí, O sí, sea sí. que está bien documentado el movimiento. Sí, sí, o sea que hemos aprofundido en este sentido, sí, sí. ¿Y a ti qué te ha parecido su historia, no? Porque tú eres local, Sí, sí, ¿vale? claro. Y interpretar la historia de alguien que es de fuera, al no haberlo vivido, Claro. supongo, no sé si te parece algo realista o te ha quedado muy lejano. Bueno, claro, al principio claro, nosotros tres, ninguno de los tres ha vivido esta situación, pero claro, todos tenemos amigos o conocidos pues, que antes les ha pasado. Y bueno, desde fuera, ¿no? En este sentido, pero con mucha empatía y con mucho cariño, y ahora pues la gente que me pide cervezas por la calle, pues les miro desde otro punto de vista, ¿no? Ya Sí. cambia, Sí, ¿no? les miro diferente, ¿no? Bueno, nos ha salido una obra un poco entrañable, podríamos decir, y empatía, yo creo que es la palabra que... Sí, sí. Y que a la gente en sí le gusta, ¿no? De la India y de Sí, sí, Cataluña. ha venido poca gente de la India, sí que este chico ha estado en todo el proceso, pero bueno, sí que ha venido alguien más, a mí conocido de él, pero no va viniendo mucha gente. Así Mucha como la gente. obra de los mexicanos, que bueno, Sí, que sí sí. que vinisteis, ¿no? Todas las mexicatas, Sí. sí, y más gente mexicana, y sí que pues, parece Claro. que gustaba es que más hay que la más gente... mexicanos aquí, ¿no? Sí, claro. O sea, vienen más al Sí. teatro, yo no sé, pero... Sí, 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 pero sí que, ¿no? Bueno, muchos mexicanos nos decían que la obra anterior, que la de México, os gusta mucho reíros de vosotros mismos o que haya mucha coña Sí. en este sentido, ¿no? Sobre Sí. todo de la muerte, que es el tema que hicimos. No, y además que el acento Sí. le sale Bueno, muy vale. bien. Bueno, muy bien. Sí, no, está muy bien, la verdad, yo cuando la vi dije... Muchas películas mexicanas, muchos radionovelas, muchas... Pero es difícil, ¿no? En ese caso yo creo que, por ejemplo, en el caso inverso, Sí. pues nos ha costado hasta en el proceso de escribir la obra o de pasar por cuando Sergi ha escrito lo que nosotras primero escribimos, y este cambio, por ejemplo, a la veis, al vosotros, Claro, a las palabras de aquí, a las palabras Sí, de sí, allá, sí. o sea, fue como, ¿cómo lo decimos? ¿Cómo se dice allá o cómo se dice aquí? Claro, es curioso, ¿no? Porque nosotros hicimos una obra sobre cómo se ve México desde aquí y vosotros cómo se ve pues Cataluña desde ahí, ¿no? Sí, sí. Y dicho por gente de México, Claro, ¿no? claro, Que además claro. vivimos aquí, no es que hayamos venido y nos vamos a, Sí, sí. a regresar y, Sí, pues, y ya está. a ver si la semana que viene no estáis un mes. Sí, Pues a ver si bueno. tengo la oportunidad de veros, que no se he podido ver. Ah, Porque no el lo año has pasado visto. coincidimos. Es verdad. Nosotros estábamos arriba, vosotros aquí. Y claro, no pudimos veros. No. Sí. Pues mira, está empatado el tema migratorio o el tema de Sí. cómo se ve Cataluña, ¿no? Que eso también a mí me llama la atención, que haya en cartelera al mismo tiempo, y yo creo que hay más, pero no sé, No lo conocemos, obras sí. que ahora hablan, ahora que podemos estar en escenario, por ejemplo, nosotras y tal, decir cómo vemos desde aquí las cosas, Claro, ¿no? Que antes, no claro, sé, está muy bien, sí, sí. estaba muy... Bueno, nosotros mismos nos vemos así, o sea, los catalanes Claro, nos vemos sí. así y ya está. Ah, no, ahora vemos gente de fuera. Sí, sí, esto está Mira. bien. Pero claro, es un lenguaje, ¿no? Un intercambio de ideas y de opiniones. Nosotros, por ejemplo, en esta obra de los indios, más que hablar de India en sí, habla sobre Barcelona o sobre Europa en general, de cómo
cómo Europa trata a unas personas que han venido aquí en definitiva para buscarse la vida, ¿no? Y pues caricaturiza un poco pues todos los habitantes de Barcelona, que todos se quieren aprovechar de alguna manera con la pobre gente que está currando y trabajando y buscándose la vida en un país que les han prometido que sería mejor, ¿no? Bueno, eso tiene su punto ahí. Pero siempre con un punto de vista de alegría y de Bollywood y claro, energía esa pura. es otra cosa. O sea, también nosotros hablamos de temas que, bueno, si tú le tocas de un modo, duele, ¿no? Pero el modo de escritura es comedia total y la gente se está riendo todo el tiempo, pero además estamos hablando de cosas bastante serias, históricas, que están actualmente tocando la llaga. Bueno, sí, nosotros, tanto un espectáculo como el otro, hemos apostado por este tipo de humor que mezcla tragicomedia, que decimos, porque la comedia lo que hace es desnudarte el alma, para así decirlo, y después cuando hablas de cosas serias, cosas de verdad, cosas que están pasando, que le podría estar pasando a tu vecino, pues entonces te llega y... Sí, ya estás puesto, ¿no? Sí, exacto, ya estás desnudo. ¿Y quién escribió la obra? Bueno, a partir de improvisaciones, a partir de Palvinder, de las anécdotas de Palvinder, pues Mar Rosich, le pedimos a él que nos hiciera pues una dramaturgia a partir de improvisaciones chorras y a partir de cosas serias, y a partir de las coreografías de Palvinder y de Esther Sabaté, que es una profesora del instituto de danza, que también nos ha hecho coreografías. Pues a partir de todo ha hecho una mezcla y ha hecho un cóctel y ha hecho una dramaturgia que es un espectáculo de 3 horas. Al principio duraba, pero tijeras y al final una hora y media. Bueno. ¿Y vosotros quién la escribió? ¿Cómo surgió? Sí, algo parecido. ¿Sí? Presentamos trabajo en un laboratorio que hicimos con Sergi. Nos daba temas que a él también le causaban interés. Hacíamos improvisaciones y escribíamos las escenas, digo, nosotras, en nuestro mexicano, ¿no? Después le hemos dado todo el material a Sergi, que realmente ha hecho lo que ha querido. O sea, son nuestras historias, pero las ha transformado de una manera que nos causó mucha impresión la primera vez que leímos el texto, ¿no? De ver cómo él filtró todo, cómo cambió. O sea, mi historia al final la dice otra chica. O sea, ha hecho lo que... Y puso un filtro también muy... Porque estábamos como instaladas en el melodrama. Somos migrantes, no sé qué. Y a veces... Sí, Sergi le ha dado un estilo de contraste, de comedia, de tocar el punto, que lo sabe hacer muy bien. Claro, porque si hablamos solo de cosas negativas, cosas que hay que hablar también, ¿eh? Pero sí que si solo hablamos de esto es como muy pesado, muy trascendente, y por eso pues le damos este toque, ¿no?, de color, de luz, que en el caso de los mexicanos pues teníamos la muerte, la celebración de la muerte, y en este caso pues tenemos Bollywood y un coreógrafo de Bhangra, ¿no? O sea, colores y alegría. Pues yo creo que en nuestro caso tenemos los colores, la alegría, la pasión que nos desborda y tal, pero contenidas en el estilo catalán. Claro, nosotros al revés. Sí, ahí tenemos como, venga, todo eso explota ahí, pero hay una catalanidad en nuestra obra que la sentimos, que es como, incluso Antonio Calvo cuando nos ha dirigido, a ver, es muy mexicano todo, ¿no? A ver, estamos en Cataluña y vamos nos han pedido direcciones que es... A ver, espérate, eso no lo manejo porque vengo de México, ¿no? Y nos han bajado un poquito en ese aspecto del volumen. Sí, bueno, está bien, claro. Mejor, ¿no?, que sobre, que lo que falte. Pero ahí sientes, ¿no? La vena de la catalanidad en la obra, ¿no? Está puesta de alguna manera allí. ¿Y cómo llegasteis a Sergi, a Antonio? Porque somos muy aventureras y lanzadas. Y nada, nos juntamos... Somos 8 actrices que veníamos de la misma escuela en Ciudad de México. Coincidimos aquí por el destino. Nos conocíais de antes. Algunas, porque tenemos como 10 años de diferencia entre el egreso de la Escuela de Arte Teatral. Y nos juntamos, dijimos vamos a hacer algo.
proponémosle a alguien de aquí que nos dirija, pensamos en Sergi. ¿Y lo conocíais a alguien de vosotras? Directamente no. En una conferencia unas compañeras fueron a hablar con él, se presentaron así, hola, soy tal, no sé qué, tenemos este proyecto, y él ha dicho, sí, encantado, sí, voy, y ha venido, nos conoció a todas y desde ahí empezamos a trabajar, o sea, tan fácil como eso. Como pedir algo y ya está. Sí, tengo tiempo, vale. Pues. Sí. Muy bien. Sí. No sé, tenía que pasar, supongo. Sí, no, muy bien. Ibais un año, ¿no? Dos. Ya, claro, sí, coincidimos con el Imemory. Sí, ya con, bueno, con la tontería ya han pasado 2 años y esperemos que más. Sí. Y en tu caso, ¿cómo es que han juntado? Bueno, sí, nosotros éramos tres amigos del Instituto del Teatro, aquí en Barcelona. Coincidimos en primero, no nos conocíamos tampoco y pues en primero teníamos muy buena relación, nos gustaba mucho pues hacer bromas en las fiestas, salíamos los tres y empezamos a cantar una canción sobre, no sé, un profesor o sobre un alumno, anécdotas. Y entonces pues un profesor del instituto le gustó este rollo que teníamos los tres de reírse de todo, con cariño, pero reírse de todo, ¿no? Entonces pues dijo, quiero hacer una obra con vosotros tres, me habéis gustado como alumnos, me gustáis como así fiesteros, y a ver, ¿queréis hacer una obra conmigo? Y nosotros pues no terminó la frase y ya le dijimos, sí, venga, ¿qué hay que hacer? Y nada, pues nos propuso México, el mundo de México y... ¿Y por qué México? No sabemos, nos lo propuso él. Sí, en ese momento estaba él leyendo cuentos de diferentes autores mexicanos sobre la muerte, estaba leyendo también sobre la muerte y bueno, pues juntamos los dos conceptos y mira, salió el Imemory. Sí. Oye, sí, es que además es algo que aquí llama mucho la atención. O sea, a mí me pueden preguntar de cosas de México y tal, pero lo de la muerte siempre llegan. Siempre llegan. Es como una cosa que causa mucha curiosidad, como... Es lo que más he explicado, yo creo, de... Bueno, ahora que acaba de ser de Día de Muertos, que todo el mundo monta su altar aquí, o sea, en general, y la gente, explícame qué es, no sé, qué es lo que, ¿sabes? Y yo les comentaba, claro. Es que uno crece, yo crecí con eso, y cuando era pequeña no sabía que en otros países no se hacía. Entonces como que pensaba que todo el mundo lo hacía y no. Luego... Claro, aquí pues la visión de la muerte es otra cosa, ¿no? Esto, todo de negro, todo apagado, todo oscuro, es como una cosa muy triste y el duelo que dura, el luto, que dura pues meses, incluso años, depende de la situación. Claro, aquí descubrimos que pues en México, que en la otra punta del mundo, pues es una alegría, es una fiesta morir, ¿no? Bueno, que se celebra un poco el final de la vida más que la muerte, ¿no? ¿No? Y, hombre, pues vamos a celebrarlo y tanto, sí. Y comida y bebida, pues muchos restaurantes mexicanos. ¿No? Me gusta mucho la expresión que tenéis de decir se nos adelantó, ¿no? En vez de se murió. Bueno, esto se adelantó. Es como muy... Sí, porque todos vamos para allá. Claro que seguiremos todos, ¿no? Sí, solo que unos antes, otros después. Sí. ¿Y pensáis ir a México con la obra? Bueno, pensarlo, la cabeza está, pero claro, a nivel práctico pues es muy complicado. Nos lo han dicho, sí que nos lo han dicho muchas veces, pero dinero. Claro, es que sería interesante ver cómo reacciona la gente de México al ver una obra que es de Pedro Páramo, está basada, ¿no? En muchos cuentos de Llano en Llamas. Vale. Sí, algunos cuentos del Juan Rulfo, sí. Y ver cómo la gente que reacciona ante gente extranjera que lo hace, ¿no? Como claro. El experimento a la inversa, no sé, a mí me gustaría... Claro, sí, porque este señor aquí se conoce poco, pero me imagino que en México debe ser como... Sí. Bueno, yo aquí lo recomiendo mucho, leerlo porque retrata muy bien como la esencia del realismo mágico, ¿no? Mexicano, pero sí que se conoce poco, ¿no? Pero bueno, si llegáis a ir... Bueno, claro, esto sería... Es
una utopía. Bueno, todo puede pasar. Sí, hombre, es posible. ¿Y el próximo país cuál va a ser? No sabemos, ahora estamos, bueno, hemos investigado México, investigado la India y ahora no sabemos si hacer otro país o hacer una obra completamente diferente, que ya esté escrita, que ya esté, bueno, que no sea creación propia, porque la creación colectiva es muy divertida, pero si, pues tardas un año en hacer todo el espectáculo, desde que tienes la idea hasta que se hace, se estrena, pues tardas un año y es muy cansado y sí que es trabajar mucho y al final el espectáculo es la punta de un iceberg, ¿no? Sí, detrás todo... Exacto, detrás hay todo un año para hacer pues, 1 hora y media. Sí, bueno, te entiendo. Las mexicatas es igual, ¿no? Sí, yo creo que estuvimos un año también entre el laboratorio, la escritura, claro, los ensayos, el estreno. Sí, se va... Cosas que al final no acaban sirviendo para nada. Bueno, no acaban saliendo del espectáculo, pero sí que sirven para... ¿no? Como autor o como personaje. Sí, no, nosotros tenemos mucho también material que ya ya no se podía. Ya... Claro, sí. Y al final tiene un límite el tiempo, ¿no? Y cortar. Y tú quisieras decir más, pero porque igual un país es muy vasto como para retratar, o sea, se toman unos detalles básicamente, ¿no? La mayoría de la gente aquí, creo que en mi caso mucha gente ha ido a México y entonces... lo ven y lo recuerdan y transmiten bajo su propia experiencia lo que les dejó la visita al país, pues la experiencia de ver claro, mexicatas, ¿no? También lo que nos ha pasado mucho es que otras personas latinoamericanas que no son de México, pero han migrado aquí, también, aunque no hablemos del mismo país, pero se identifican muchísimo, ¿no? O sea, creo que abarca no solo México, sino ya en una parte de Latinoamérica, España o Latinoamérica, ¿sabes? Que es como un poco demasiado amplio. No sé si pase lo mismo con la de Bombay Barcelona o con les ha pasado con la otra obra. Sí, bueno, sí, al fin y al cabo sí. Lo que tú dices también nos ha pasado, sí. No, y bueno, ahora te iba a preguntar si las mexicatas son vivencias vuestras. Sí, sí, todas. Que además también todas coincidían. O sea, todas las historias... ¿Todo lo que explicáis es vuestro? Sí, a excepción del monólogo de Setsa Yutyat. Es que claro, no lo he visto. Bueno. Que hay un monólogo Sí, basado en este dicho o en esta frase que yo lo he probado, yo llego así, Setsa Yutyat de un Yutyat, Menjan Fetcha de un Fetcha. Muy bien. Sí. No, y la gente se pone muy contenta, es verdad. Yo no lo sabría decir. Muy difícil. No, sí, claro. Solo esa es una aportación completa de Sergi, que ya la tenía como que quería ponerla en algún sitio. Claro, dicho por una mexicana, pues bueno, eso es muy gracioso. Pero todo lo demás, historias nuestras que además son como todas hemos pasado por lo mismo, ¿no? No sé si cada proceso migratorio obviamente es diferente, claro. Pero al final tienes los mismos... Claro, y en esta obra que sí que son 3 inmigrantes indios concretamente, ¿no? Pero que puede ser cualquier persona de cualquier país que simplemente pues pasa de su casa, deja su tierra, su casa para buscar un sitio a priori mejor cualquier... Sí, que eso nos hermana, ¿no? Exacto, a todos. Exacto. Yo imagino que los mismos, yo tendré esos mismos sentimientos con gente que venga de la India o con gente que venga de... Sí, eso la verdad es que a mí me agrada mucho que se empiece a tocar así este tema. Yo tengo aquí 13 años y hasta ahora empiezo a ver que estas propuestas, ¿no? más mixtas, que de verdad están hablando de migración, gente que ha migrado y no gente de aquí que habla de migración pero sin haberlo vivido, ¿no? Claro. Entonces ahora se está abriendo como esta posibilidad y yo creo que es muy bonito, porque también tener un teatro, por ejemplo, a mí la obra de Sergi me gusta porque ha escrito de algo muy contemporáneo.